Esta semana corta que arranca este martes, que es martes, que parece lunes, pero es martes, es la semana de la diversidad. Se conmemora aquí en San Juan con una serie de actividades, de amplia convocatoria, de amplia participación, porque la idea no es hacer algo sectario, cerrado, no, todo lo contrario. Y que concluye el próximo sábado con ya un clásico, que es la Marcha del Orgullo. De eso vamos a hablar con quien hoy es el portavoz, no sé si decirle conductor, él sabrá corregirme, de la Mesa de la Diversidad en San Juan, Lautaro Castro, que está acá con nosotros. Gracias por acompañarnos, Lautaro. No, gracias a vos, Daniel, y a todo tu equipo por la invitación. Corregime en todo lo que dije mal. Nada mal. Le pondría, si querés, Sí. el rol institucional es presidente, pero a mí yo me siento más cómodo con portavoz. El vocero, Sí, claro. quien de alguna manera tiene a su cargo vehiculizar ciertas cosas para que se efectivicen y sucedan. Nada más. Vos sabés que preparando la entrevista para recibirte, me iba a una frase muy célebre de Carlos Jáuregui, que fue uno de los fundadores de la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, allá en los 80, ¿no? Fines de los 80, principios de los 90, decía: en una sociedad que te ha educado para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Por ahí me gustaría empezar, ¿no? Cuando se habla de la Marcha del Orgullo, ¿de dónde surge y por qué es que se plantea, ¿no? Bien, maravilloso. De hecho, esa frase de Jáuregui es de algún modo un leitmotiv que en más de una ocasión orienta y define hacia dónde vamos y también desde dónde nos posicionamos. Sobre todo en respuesta a este interrogante de, bueno, ¿orgullo de qué, no? Claro. Que es uno de los contradiscursos que se emergen cuando se anuncian las marchas del orgullo o las cosas que hacemos el 28 de junio y demás. Que de hecho el 28 de junio es uno del germen que inicia un poco este movimiento LGBTI+, que tiene una larga historia, no solamente en Argentina, sino que tiene una amplia trayectoria de existencia a nivel internacional. Ya hemos hablado en muchas otras ocasiones del 28 de junio, pero que ahí emerge una conciencia colectiva de que lo que le estaba pasando a ese otro, ahí, que lo estaba la policía atacando y demás, tenía que ver con su identidad de género, con su orientación sexual. Y el 28 de junio del 69 en Nueva York fue el primer gesto de contrarrespuesta a un ataque sistemático, y por eso se celebra después internacionalmente el Día Internacional del Orgullo el 28 de junio. Sucede algo después de eso, del año 69, y es que a lo largo de los 70 y de los 80 se empieza a confeccionar una identidad colectiva, un movimiento, y eso también le da la estructura de participación política que tiene el movimiento LGBTI+. Estoy pensando en los años 70, en los años 80. Recordamos que en los años 80 la pandemia del VIH también fue un modo de cercenamiento abismal y atroz para con mucha gente de la población LGBTI+, que significó la muerte de mucha gente, que eso también propició una conciencia colectiva de participación grupal, y que confecciona un movimiento que inicia marchas, que selecciona una fecha para marchar y que tras esa bandera convoca a todas esas identidades, podríamos decir, subalternas, fuera de lo que la modernidad ha construido bajo la idea de lo normal, de la heterosexualidad como un régimen político. Monique Wittig, una teórica, así lo define. Y después en Argentina hay una particularidad, y es que se hace en noviembre, porque en el año 69 es cuando se crea una de las primeras, si no es que es la primera, tengo entendido que es la primera organización que convoca a personas LGBTI+, particularmente algunos varones, gays, etcétera, que se reúnen bajo una organización que se llama El Nuevo Mundo. Esa fecha, noviembre, es la que marca por qué en Argentina las marchas se hacen en noviembre, y que después el calendario de Buenos Aires, que inicia esas marchas en noviembre, se extiende y se federaliza con el paso de los años, y sobre todo con un hito muy particular en el año 2010, cuando a nivel país
se empiezan a crear ciertas organizaciones para convocar a ciertas personas que entienden necesario luchar por el derecho al matrimonio igualitario. Claro, la sanción. La sanción del matrimonio igualitario, en San Juan se crea la glorieta, se hace la primera marcha en el año 2010, por eso son 16 años hoy, lo que después se extiende a una semana de actividades. Hay una larga historia por detrás de ello y mucha gente que ha confeccionado este evento que hoy nos reúne, pero que por detrás tiene muchos hilos todavía por seguir tirando. Y es un tema inagotable, pero contame cómo han previsto esta semana, porque hay una serie de actividades que decíamos, la idea es que no sea una agenda cerrada solamente para los miembros activos de la comunidad, sino para la sociedad en general, ¿no? Total. Yo, junto a las personas que hemos armado esto, venimos pensando en la idea de que esto es una oferta, ¿no? Una oferta cultural, es una oferta artística, es una oferta de pensamiento, es una invitación a pensar, a debatir ciertas cosas. Por eso nunca se dejan de hacer talleres, por eso nunca se dejan de hacer conversatorios, por eso nunca se dejan de hacer charlas. Porque es necesario reactualizar ciertos debates. Y la invitación es a toda la comunidad sanjuanina. Hay algo que creo que es motivo celebratorio y es que año a año crecen las convocatorias y de repente, por ejemplo, a la marcha se suman más personas que no forman parte, digamos, de ese espectro de identidades entendidas bajo el paraguas de lo LGBTI+, sino que son familias que acompañan o gente que entiende que es una causa social, que es una causa que trasciende a las individualidades y que estar en esa marcha es pensarse un sujeto político activo que apoya un lema que tiene que ver con una sociedad más igualitaria, más respetuosa, etc. Después habrán vetas y habrá idiosincrasias de cómo lo piensa uno, cómo lo piensa el otro, pero el amplio espectro de hacia dónde caminamos tiene que ver con una misma intención. Lautaro, la marcha, ¿cómo está prevista este año? Está prevista para que comience estrictamente a marchar, que se empiece a mover desde las 22 horas, pero hemos convocado a las 20 porque va a haber una concentración previa con shows, etc. En la tradicional esquina de Avenida Libertador y Paula, donde siempre se ha hecho y un año más hemos decidido hacerlo desde ahí. La marcha se hace por toda la Avenida Libertador, llega hasta España, dobla, ladea al centro cívico y se detiene bajo el puente del Bicentenario en Ignacio de la Rosa y Las Heras. Esa marcha año a año reúne a miles de personas y es realmente una alegría ver que cada vez crece más la convocatoria. Es ahí el punto de partida. Y va a haber espectáculos, shows. Sí. Shows, arte, baile, cantos, etcétera, que de alguna manera es el mensaje de alegría que tiene esto en alguna parte, pero también es algo que está concatenado con un mensaje de resistencia, ¿no? El otro día no me acuerdo quién escuchaba que decía esta cuestión de orgullo de qué, y es el orgullo de estar vivos. O sea, para muchas de las personas que están ahí, para muchas, el orgullo de estar vivo, haber sobrevivido al calvario de que tu familia te expulse de tu casa, de que te echen de la escuela, de que te peguen en la calle, de que te insulten en el colectivo, de haber sobrevivido. Es realmente para muchas de estas personas un efecto de celebración su propia vida. Hablábamos recién en privado, Lautaro, respecto de una corriente que hoy se siente liberada para el agravio, para el ataque en redes sociales, fundamentalmente, no sé si en la vía pública también, si hemos llegado a ese extremo, pero sí en las redes sociales es muy evidente cómo hay una legitimación para ir por el otro sin ningún tipo de límites, ¿no? Sí, sin duda. Es más,
Yo creo que a ciertos análisis nos puede ser útil diferenciar el territorio del cara a cara del territorio virtual. Pero también es cierto que a la luz de lo que significa la práctica vital del día a día, la virtualidad se constituye un territorio de construcción de subjetividades. Entonces, es en más de una ocasión el mismo daño que se genera, que incluso si te lo dijeran cara a cara, porque el escarnio virtual es muchas veces más doloroso y más agresivo por todo esto que permite también, que incluso el cara a cara, que quizás en el cara a cara es un poco más complejo porque si los contextos no están dados como para que eso suceda, porque hay que ponerse a analizar, ¿no? Pero muchas veces requiere de ciertas grupalidades, o sea, no siempre, uno solo no te dice algo. Ahora, un grupo, ojo. Sin embargo, ese efecto de la grupalidad sí funciona en las redes y claramente está habilitado, claramente está legitimado, claramente está impulsado, claramente, yo esto lo vengo diciendo hace más de un año, hay un plan sistemático, discursivo que insiste en la construcción de enemigos internos. Esto no es del 2024 ni del 2025, a lo largo de la historia argentina se ha pensado así, la confección de un enemigo interno que hay que destruir para el progreso de la nación, ¿cierto? Ese es la estructura. Desestimar esta parte de la sociedad que es algo enfermizo, que la daña y la vulnera. No es un discurso argentino, digamos, es una cuestión que baja, ¿no? de las potencias. Hay como un movimiento. Por supuesto. Pasa en Italia, Vox en España. Exacto. Trump en Estados Unidos. Exacto. Sí. O sea, hay una red de construcción a nivel internacional que sería muy sesgado pensar que esto es en Argentina, o que es de ayer o es del año pasado. Sería una lectura hasta naif, te diría. Pensar, bueno, sí, es porque el discurso oficial lo permite, entonces la gente lo dice. No, son años de generar un terreno fértil para que estas cosas sucedan, y no es solamente en Argentina. Traigo a colación esta cuestión y como para conectar con otras situaciones históricas. En los 70 pasó así y no fue en Argentina, fue un plan Cóndor. O sea, es como el discurso sostiene el acompañamiento o la complicidad social para, en definitiva, hacer pasar otras cosas que tienen que ver con planes económicos y demás, que no vamos a entrar ahí. Hay otra cuestión que parece contradictoria o paradójica y sin embargo sucede, y es que hay una comunidad que no se reconoce como comunidad, pero acompáñame, LGBTQI+, de derecha. Entonces, no se reconoce parte del colectivo, no se reconoce parte de la comunidad, se reconoce en su individualidad como minoría sexual, pero de derecha. Y por lo tanto, repele el orgullo, repele el colectivo, repele por ahí hasta algunos derechos, ¿no? ¿Cómo es eso? Me imagino que habrá sido un motivo de discusión y de análisis. Sí. Yo siempre trato de llevarlo a comparar esta situación con otras similares. Sobre todo para tratar de comprender el porqué. Más allá de cuestionarlo, más allá de decir, no puedes estar apoyando una perspectiva política que en definitiva va en detrimento de tus derechos. Ese sería como el punto de partida, lo básico, lo obvio, diríamos. Ahora, cuando uno entra en discusión de esas posturas, empieza a comprender que tiene más que ver con las lógicas de esa confección identitaria de derecha, que tiene que ver con generar una subjetividad que repele ciertas otras formas de participación política a nivel social. Una de ellas tiene que ver con la identidad de género, porque lo expulsa, porque la derecha sobre todo tiene una lógica de pensamiento social que deja por fuera ciertas identidades, y que esas identidades, para poder autoidentificarse con este pensamiento, deberían de renunciar, o por lo menos esa es la lógica, he de renunciar a esta postura
para poder participar activamente de este posicionamiento político. Sucede lo mismo con la gente de clase media baja. Sucede lo mismo. No asumo una posición social, económica, cultural, en cuanto a sujeto social, político y cultural que me ubica acá, porque para poder apoyar esto, debería identificarme con esto y renunciar a esta idea. Conciencia de clase. A ver, intento entenderte, Lautaro, porque es un concepto complejo, pero vos estás diciendo que el LGBTQ, la persona gay, ¿no? Sí. Que hoy defiende y sostiene el discurso de derecha, es una persona que primero casi como que no se reconoce gay o gay para callados. Sí, o no hace de eso una identidad política. No hace de eso una identidad que tenga que ver con el autorreconocer la historicidad de las personas gays en una sociedad. No, yo soy gay y punto, y es mi privacidad. Bueno, sí, pero tu privacidad es una cuestión subjetiva, pero en términos políticos, el ser gay en una sociedad conservadora que entiende la heterosexualidad como un régimen político y normativo, etc., a vos te posiciona en un lugar. Que no lo sumas tiene que ver con otra cosa. Que no tiene que ver con una práctica sexual, al contrario, tiene que ver con la construcción de una subjetividad y de una presentación a la sociedad que hace de eso, por eso Jáuregui lo presenta así, del orgullo como una respuesta política. Es a modo de respuesta, es a modo de posicionamiento, es entender y comprender cómo la historia ha construido tu lugar en la sociedad. ¿Te gusta o no? Es así como se ha construido la historia, la sociedad, la cultura. Sí, o el trabajador que reniega del sindicalismo. Exactamente. Viene por ahí. Y esto ha sido un largo trabajo discursivo, un largo trabajo ideológico, larguísimo, y no pasa solamente con la comunidad LGBTI+, lo llevo al terreno de las clases sociales. Hay un sinfín de gente que la entrevistan y le preguntan, ¿vos te consideras pobre o clase media? Clase media. ¿Y cuándo ganas? 500.000 pesos. Ah, clase media, te dice. Clase media. Sí, como fue una cuestión de... A ver, de eso, de no reconocimiento. De no asumir la posición subjetiva, sí, que te permite conscientemente participar del arco social. Entonces hay una distorsión de ese posicionamiento, que eso permite la entrada de discursos de derecha, de discursos de violencia, que dicen, bueno, y ese que está ahí te está robando y te genera esta conflictividad que fragmenta el lazo social. Entonces el enemigo no está en otro lado, está en ese que va a marchar el sábado. Ese es el enemigo que hay que destruir. Y listo, vivís y reinarás. Sencilla la cuenta, les salió. Ahora, quienes creemos que eso se puede reconstruir, no hemos abandonado este barco, pero es difícil, complejo. Todas aquellas que quieran participar, que quieran sumarse a esta convocatoria, bueno, están las redes, ¿no?, de la Diversidad San Juan, ahí las estamos compartiendo en pantalla en este momento, y el sábado 29, a las 20 es la convocatoria ahí en las puertas de Casa de Gobierno. Exacto. Por el carril norte de Avenida Libertador, en dirección después hacia el parque, centro cívico, ahí estaremos. Dale. Y si no, se suman ya ahí en la zona del puente cívico. También. Nos vamos a quedar un rato largo en la noche. Sí, para quien quiera ir a bailar. Y un poco también para... La invitación es, a lo largo de los años, ir desestigmatizando ciertas visiones que cargan con el estigma, por supuesto. Yo siempre me tomo el tiempo de leer los comentarios de los diarios y demás, siempre muy agresivos, por supuesto. Uno ya va curtiendo el cuero como para acostumbrarse, pero en más de una ocasión me tomo el tiempo de invitar, como, anda, fíjate, participa un rato, después me dirás, sí, tengo toda la razón del mundo, esto es una juntada de gente pervertida. Bueno, después me dirás. Pero en la praxis, cuando uno pone el cuerpo, ahí realmente puede evidenciar ciertas cosas que la pantalla no te permite,
Mucho menos cuando cargas con la privación de mirar un poco más allá de el arco de visión tan sesgado y cercano a tu subjetividad. Gracias, Lautaro. Gracias a ustedes. Un gusto enorme. Bueno, Lautaro Castro, presidente de esta ONG, Diversidad San Juan, que bueno, promueve, organiza una serie de actividades y que corona la Semana de la Diversidad con la Marcha del Orgullo el próximo sábado por la noche. Y acá también en Pelado Stream, sumándonos a la convocatoria, con apertura, a ver, hay una palabra que no está buena, que es tolerancia. Yo prefiero la aceptación, pero ¿sabés qué? Con la tolerancia me alcanza. Porque estamos hablando en términos... Y el profe me dirá, ¿qué está diciendo este tipo? Pero volvemos a términos de la post-Segunda Guerra Mundial. Hablar de tolerancia es volver allá, a los años 50. Y bueno, volvamos, ¿viste? No antes, por favor, no antes.